Bueno, buenos días. Ante todo agradezco la invitación a este quinto foro de la Fundación Colombiana de Enfermedades Huérfanas para hablar sobre todo de un tema que me involucra en el cuidado de muchos pacientes en mi país y en algunos países de Latinoamérica, como es la fibrodisplasia ossificante progresiva. En principio me pareció muy oportuno poner el título, Piensa en FOP, ¿no? Porque en realidad si no lo pensamos, si no lo conocemos, nunca vamos a encontrar a los pacientes. Perfecto. Para hablar un poquito en estos minutos voy a hacer algunas preguntas. Digo, ¿por qué realmente tenemos que pensar en FOP, no? ¿Por qué tenemos que pensar? Es una enfermedad, sabemos que es una enfermedad genética y realmente muy poco frecuente. En algunos lugares hablamos de enfermedades raras, en mi país hablamos de enfermedades poco frecuentes y esta es muy poco frecuente. La prevalencia está estimada entre un paciente en 1 millón a 1,5 millones de personas. En el 2006 se supo cuál era la alteración genética, la mutación, dónde se encontraba de esta enfermedad que producía la enfermedad. Y sabemos que es de herencia que se llama dominante. Esto quiere decir que si uno de los padres tiene la enfermedad, la mitad de sus hijos puede llegar a tenerla. ¿Y qué pasa en FOP? El tejido muscular, el músculo normal, es reemplazado por tejido óseo, por hueso normal. Y esto realmente no es lo que tendría que suceder frente a un traumatismo o en forma espontánea. Entonces se produce alguna metamorfosis de los tejidos y esto tiene que ver cómo están programados las células que van a dar origen a distintos tejidos, en este caso el músculo. Hay un estudio que se hizo hace unos años para saber cuántas personas con FOP conocíamos en América Latina. Este estudio fue publicado y fíjense en las distintas regiones que fueron investigadas. En América Latina, simplemente involucrando 15 países que fueron evaluados, se encontraron 161 pacientes. Y esto es como seguramente hay muchas más personas, ¿no? Necesitamos encontrar a más personas, pero esto es lo que conocemos hasta el momento. Y bueno, dijimos, ¿por qué pensar entonces en FOP? ¿No? Sabemos que es una enfermedad poco frecuente, pero ¿qué pasa? Si no la conocemos, nunca vamos a poder diagnosticarla, o sea que tenemos que conocerla. Seguimos con las preguntas. ¿Cuándo pensar en FOP? ¿Cuál es la cara clínica? ¿Cuáles son las manifestaciones de los pacientes con FOP? ¿Cómo se presentan, no? Y para eso, para ver la cara clínica de FOP, tenemos que empezar por los pies. ¿Qué tenemos? Tenemos que pensar que si vemos un nene, un recién nacido con una malformación del dedo gordo del pie, del hallux, pero además de eso tiene tumoraciones inflamatorias en la parte posterior del cuello, de la espalda, podemos sospechar con bastante certeza que puede tener esta enfermedad. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? ¿Qué puede pasar? Puede ser que un paciente tenga solo la malformación del hallux y puede ser una malformación congénita aislada que no se asocia a otra cosa y que no tenga FOP, o que tenga alteraciones de los dedos en forma aislada, o que tenga simplemente juanete o hallux valgus juvenil y nada más. Y en cuanto a las tumoraciones inflamatorias en un paciente que no tiene el hallux, así valgus, pueden ser que sean tumores como sarcomas o linfomas o un tumor desmoide o fibromatosis agresiva juvenil, que ya nos metemos en un terreno de enfermedades oncológicas. Pero cuando se da la asociación de la malformación del dedo gordo del pie y las tumoraciones inflamatorias, tenemos que sospechar FOP sí o sí. Y justamente sabemos que las mutaciones clásicas de FOP se dan en el 97% de los pacientes y es fácil reconocer la alteración de la malformación del dedo gordo, pero hay variantes de FOP que son en menor proporción, el 3% de los pacientes, donde fíjense que la malformación del hallux no es tan evidente. Pero si hacemos una radiografía se ve que hay una displasia, quiere decir que el hueso que conforma el dedo gordo del pie está alterado. También hay otras malformaciones asociadas en los chicos que no solamente el dedo gordo del pie, suelen tener pulgares cortos y clinodactilia, que es esta inclinación del dedo meñique o de los demás dedos de la mano, que esto suele asociarse. También hay otras alteraciones que uno puede investigar a nivel del cuello, de la columna cervical, que son la distinta forma que tienen las vértebras y la fusión de la parte posterior de las vértebras, que también suele aparecer en estos pacientes.
También, ya depende de la edad del paciente, suelen aparecer osificaciones, con tractos de hueso que están reproduciendo la línea de los músculos. Y también si observamos el fémur, que es el músculo, digamos, que se engancha en la cadera, tiene un cuello corto de fémur, que eso es también una malformación asociada. ¿Qué partes del cuerpo puede afectar y cómo? Compromete partes blandas. Esto quiere decir que son aponeurosis, fascias, tendones, ligamentos, tejido conectivo y músculos. Todo lo que recubre el músculo y el músculo. Músculos que no se afectan, algunos no se afectan. Por ejemplo, los extraoculares, que son por los cuales nosotros podemos mover los ojos, el diafragma, que nos permite respirar, la lengua, el músculo liso, que está en el aparato digestivo, y el corazón. ¿Y de qué forma se comprometen? Según la edad, como esto es progresivo, aparecen primero en la zona que es proximal, o sea, la zona central del cuerpo. Primero aparece en la cabeza y luego a lo largo del cuerpo. Primero en el dorso y luego en la parte ventral, que quiere decir la parte anterior del cuerpo, y en las extremidades. ¿Cuáles son los motivos de consultas más frecuentes que los pacientes nos hacen cuando uno tiene que sospechar esta enfermedad? Puede ser que haya pacientes que vengan ya con múltiples zonas de osificación heterotópica, quiere decir hueso extra en forma progresiva en la región cervical y en el dorso, en la espalda. Puede ser que venga con el resultado de una biopsia frente a lo desconocido. Los médicos siempre hacemos una biopsia y en este caso sería, si uno tiene la sospecha, no hacerla, como ya vamos a ver, y vienen con un diagnóstico de alguna enfermedad oncológica benigna o maligna. Puede consultar por una limitación en la movilidad del cuello o porque le sacaron un osteocondroma tibial bilateral, que es un tumor benigno bastante frecuente en esta enfermedad y frecuente también en la infancia, y que posterior a la cirugía aparece como reacción un montón de osificación extra. O porque tienen muchas osificaciones en la región frontal, por caídas o demás, el cuello o el dorso del tórax, o simplemente la consulta es por la aparición del hallux valgus, o sea, el juanete en la infancia. ¿Qué características tiene esta enfermedad? Esta enfermedad se asocia a episodios dolorosos con inflamación y posterior formación de hueso extra o heterotópico. ¿Qué cuánto tiempo pueden durar estos episodios? Pueden durar 15 días o pueden durar varios meses. Depende la localización también del brote, ¿no? De esta reactivación de la enfermedad. Muchas veces duelen, son zonas inflamatorias, a veces con calor, con dolor, o a veces son espontáneas y simplemente el paciente lo que se da cuenta es que pierde movilidad y que aparece hueso heterotópico. Puede ser en forma espontánea que sean estos episodios o pueden ser desencadenados por alguna cosa, como ejemplo traumatismos menores, hasta inyecciones intramusculares, cirugías, el trabajo en la boca dental, el tener mucho tiempo en la boca abierta, que produce fatiga muscular, caídas, hematomas o incluso estados gripales. Y el dolor puede aparecer en forma aguda, justamente cuando se dan por estas inflamaciones espontáneas o posteriores a traumatismos, o el dolor crónica, ya cuando son pacientes que tienen mucha osificación y tienen malas posturas, tienen escoliosis severas, o el hueso extra también puede estar comprimiendo nervios y producir un dolor de tipo neuropático. ¿Cuáles son algunas de las complicaciones? Sin duda, si un músculo se transforma en hueso y si está localizado en alguna zona que compromete alguna articulación, va a producir anquilosis, quiere decir el bloqueo de la articulación. Y lo más importante y lo que va a influir, digamos, en la función es si se bloquea la mandíbula, que esto va a producir que no se pueda abrir la boca, hay problemas con la dentición, problemas con la alimentación, y en las caderas, donde va a influir ahí la marcha. Escoliosis severas que pueden tener justamente por estos puentes de hueso que tironean la columna, o ulceraciones de la piel en las zonas de apoyo, como vemos en las diapositivas. Seguimos con las preguntas. ¿Qué le pasa a estos pacientes? ¿Qué recorrido hacen hasta llegar al diagnóstico? Les voy a contar dos historias breves. Esta es la historia de Carla. Obviamente Carla es un nombre inventado, no es de la paciente en particular, pero Carla, por ejemplo, tiene 4 años, ¿no? Un caso clásico. Los papás consultaron por la aparición de un nódulo inflamatorio a nivel del cuello, a nivel cervical, con limitación en la movilidad del cuello y del hombro izquierdo. Se le había realizado una biopsia del nódulo en otra institución que informó miofibromatosis. Al examen físico se observó la presencia del hallux valgus bilateral, o sea, el juanete, pulgares cortos y clinodactilia. En la radiografía de la región cervical mostró zonas de osificación heterotópica y vértebras cervicales displásicas.
Con estos datos, su pediatra sospechó que podría ser FOP y solicitó el estudio genético para confirmar el diagnóstico. Este pediatra, por suerte, sabía de qué se trataba, que existía esta enfermedad y por eso lo sospechó. Pero de todas formas esta nena llegó a los 4 años, podía haberse hecho el diagnóstico en forma precoz y podía haberse evitado la biopsia. Esta es la historia de Pablo, que tiene una historia, un recorrido un poco más largo. Pablo también nació con el hallux valgus al nacer y encima, digamos, no se pensó en esta enfermedad y se le hizo la cirugía del hallux y no sin diagnóstico. Pero en años posteriores, cuando ya tenía 7 años, aparecen estos osteocondromas en las tibias, en sus piernas. Y el traumatólogo, frente a esto, como era doloroso, lo operó. Pero con sorpresa de él, después de la operación aparece un montón de osificación, como se ve en la radiografía, como creció muchísimo el hueso alrededor de la articulación, y frente a esta respuesta a la cirugía se le hace el diagnóstico clínico de FOP. Se consulta con otro grupo y se le hace el diagnóstico. Finalmente, en el 2015, después de una evolución de muchos brotes en cuello, en la espalda y en los hombros, a los 17 años se confirma el diagnóstico genético de la mutación clásica de esta enfermedad. Este es un estudio de recorrido hasta el diagnóstico que se hizo sobre historia natural de pacientes en varios países del mundo, y lo que vemos es que la mayoría de los pacientes, el 97%, fueron diagnosticados en base a datos clínicos. Se realizaron biopsias en el 44%, cada un poco menos de la mitad tuvieron estas biopsias porque no se pensó en la enfermedad directamente. Por suerte, en los niños más pequeños ya no se hacen biopsias y esto quiere decir que más recientemente hay más información, más conocimiento de la enfermedad. Se hicieron diagnósticos erróneos en la mitad, un poco más de la mitad de los pacientes, de nuevo menos frecuentemente en niños chiquitos, y los diagnósticos erróneos incluyeron tumores, fibromatosis agresiva juvenil e infecciones. Esto es también el mismo estudio de historia natural ya publicado, se vio que cuál era la localización del primer brote. En general, el primer brote de la enfermedad se daba alrededor de los 5 años de edad, más o menos 4 años. Y sobre todo era, como habíamos dicho, era en la columna cervical, en la espalda y en la cabeza, en la zona superior del cuerpo. ¿Cuál es el tratamiento, el objetivo del tratamiento del brote agudo? Desde ya disminuir el dolor, reducir la inflamación, reducir el riesgo de osificación heterotópica, ese sería lo ideal, y preservar la movilidad y la función de la articulación que está involucrada en ese brote. Acá vemos en la diapositiva señalada la zona de inflamación en una pierna, en una de las pacientes, y en un dibujo que hizo una paciente de la zona que tenía afectada de su bracito. ¿Cuáles son las consecuencias del último brote? Desde el mismo estudio de historia natural. De esos brotes, el 69% forma hueso heterotópico, o sea que no es inofensivo tener brotes con inflamación del músculo. Solo un pequeño porcentaje, el 18%, no formó hueso nuevo, pero el 49%, casi la mitad, tuvo disminución del movimiento en esa zona, en la zona afectada por el brote. Seguimos con las preguntas. ¿Qué cuidados requieren estos pacientes? ¿Y si hay algún tratamiento? Es fundamental que cada paciente y cada familia tengan apoyo y acompañamiento frente al recorrido con esta enfermedad, como también suele suceder en muchas enfermedades que son poco frecuentes. Pero sin duda cada paciente debe tener un médico o médica de cabecera que esté, si es que no es experto en FOP, que esté dispuesto a consultar con un experto en FOP para coordinar el cuidado necesario. Y también los pacientes y sus familias deben estar informados acerca de la existencia de asociaciones de pacientes en cada país y de la Asociación IFOP Internacional y del Consejo Clínico Internacional de FOP, del que vamos a hablar ahora. ¿Cuáles son los controles clínicos que uno recomendaría para un paciente que tiene FOP, tenga o no brotes? Un examen físico regular, necesita tener su control como cualquier persona, cualquier chico, cualquier adulto normal. Evaluar la movilidad articular. Hay una escala que les voy a mostrar que se llama CAGES, que nos permite en forma rápida evaluar la movilidad de muchas zonas del cuerpo. Los estados funcionales respiratorios es importante porque el hecho de que el tórax se va osificando hace que no tenga los movimientos necesarios para tener una buena respiración. Examen cardiológico también. Se ha visto que algunos pacientes con FOP tienen alteraciones en el electrocardiograma y en el ecocardiograma. Audiometrías. Un porcentaje de pacientes con FOP tienen sordera, hipoacusia, por eso hay que controlarlo. También evaluación cada tanto de imágenes de áreas de osificación, sobre todo después de brotes. Laboratorios solamente de acuerdo a la necesidad que tenga cada paciente y los controles periódicos dentales, que eso es muy importante para mantener la higiene y prevenir problemas posteriores en la dentadura.
Esta es la escala que les decía, que les mencionaba para evaluar la función de las distintas articulaciones. Es una escala que evalúa el cuello, el tórax, la mandíbula, las regiones, miembros superiores y miembros inferiores, que tiene un valor, un puntaje que le damos de acuerdo al grado de movilidad. Y esto nos permite evaluar en el tiempo cuál es la progresión o no de la enfermedad o si los pacientes se mantienen estables. Les comentaba la importancia de los estudios funcionales respiratorios y la prevención de enfermedades respiratorias infecciosas y el examen cardiológico. Sin duda, los controles auditivos, no dejemos de, digamos, en cuanto a los pacientes pues, están capacitados, por ejemplo, a partir de los 4 o 5 años de hacer audiometrías, es importante realizarlas. Evaluación de la progresión de osificaciones, de acuerdo, no es necesario hacerlas en forma regular, pero en forma esporádica para ver un poco la evolución y la progresión de la enfermedad y las áreas de osificación comprometidas. Les comentaba de este Consejo Internacional Clínico que cada tanto actualizamos, digamos, las guías de manejo de FOB para que todos los médicos y las familias que tengan, digamos, con pacientes y los pacientes con FOB puedan tener cierta referencia en cuanto a qué hacer en determinadas situaciones. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento en realidad de esta enfermedad? Primero, desde ya prevenir los brotes o estas exacerbaciones de la enfermedad, evitar traumatismos, inyecciones intramusculares, manejo especial en caso de cirugías necesarias y de cuidado dental, el manejo de los brotes con el tratamiento estándar y detener la progresión de la enfermedad. Ese es el objetivo mayor que tenemos y por eso hay varias drogas ahora en etapa de experimentación. ¿Cuáles son los puntos prácticos en el manejo de los pacientes con FOP? Estos son algunos de los capítulos de estas recomendaciones que les mencionaba, que tienen que ver con las actividades, con los tipos de anestesias que se pueden usar, con la audición, como les decía, qué hacer con brotes y exacerbaciones, en qué lugar se localizan, de acuerdo al lugar, qué tipo de tratamiento, dar corticoides o no, o antiinflamatorios, qué pasa cuando un paciente se cae o tiene un traumatismo, qué profilaxis se debe hacer, qué pasa con los cálculos renales que los pacientes suelen tener, con cirugías, cuidado dental, dolor, embarazo, escoliosis, actividad en la escuela, fracturas, y así una serie de puntos y capítulos que cada vez se aumentan los capítulos. Tuvimos un capítulo de actualización con coronavirus, por ejemplo, con recomendaciones sobre vacunación, etc. Y estas recomendaciones están subidas, digamos, en las distintas, en la Asociación Internacional, en IFOPA, pero también en el sitio del Consejo y también en las distintas asociaciones de algunos países. De los tratamientos farmacológicos tenemos poca evidencia científica, salvo en los últimos que uno está haciendo protocolos de investigación serios para ver si hay alguna medicación realmente útil para detener la progresión. Pero los de clase 1 son los que se usan justamente para el tratamiento estándar de los brotes, que son los corticoides y los antiinflamatorios no esteroidales. Los de clase 2 son algunas medicaciones que se usaban para otro tipo de enfermedades que se ha intentado hacer en algunos casos particulares de pacientes, pero no hay demasiada evidencia de que realmente sean efectivos. Y como les decía, los de clase 3 son los más nuevos que están en fase de prueba, ¿no? En los protocolos de investigación. Les quería mostrar algunos datos que hicimos el año pasado con la señora Moila Ligeström, la fundadora de Fundación FOP Argentina. Quisimos saber de los pacientes que ya tienen el diagnóstico, si realmente reciben el cuidado adecuado, ¿no? Porque sabemos, por un lado, que nos faltan encontrar muchísimos pacientes, pero ¿qué pasa con los pacientes que ya sabemos que tienen FOP? Y estas encuestas se enviaron a distintos países y por correo electrónico y recibimos la respuesta del 63% de los que enviaron. Y en realidad el 63% fue contestado por pacientes con FOP y el 35% por padres y cuidadores. Estos son los países de los cuales se enviaron las entrevistas y el porcentaje de los que recibimos, y para que vean un poco que también la mayoría de los pacientes vivían en zonas urbanas, digamos, con acceso a la salud mucho mejor que en zonas más alejadas. Una de las preguntas será, ¿ha tenido seguimiento después del diagnóstico? Fíjense que por suerte casi el 70% lo ha tenido, pero un 30% a pesar de tener el diagnóstico no ha tenido un seguimiento adecuado. Y seguimiento regular con un solo médico el 65%, seguimiento esporádico con diferentes profesionales el 9%, seguimiento regular con diferentes profesionales el 18% y algún otro tipo de seguimiento el 3%. ¿Con qué frecuencia consulta al odontólogo? Tanto hablábamos de la importancia de mantener la salud bucal. En realidad, solo cuando tienen un problema el 45%, que no sería lo adecuado. Una vez por año el 20%,
no consulta el 27% y cada 6 meses el 4%. Ese es un tema que tenemos que abordar y que tenemos que trabajar sobre esto. También preguntamos si su médico de cabecera conocía de FOB, sabía lo que era FOB, y en el 83% sabía, pero un 17% no sabía. Y el odontólogo, fíjense, los odontólogos tienen más desconocimiento de la enfermedad, solo un 29% tenía conocimiento de la enfermedad. Para finalizar, veamos qué pensaban los pacientes, cuál es la perspectiva, qué es lo que nos dijeron los pacientes en esta entrevista. Una de las cosas que digamos que más encontramos es que me dicen, me gustaría tener un médico experto en FOP en mi país. Dicen que hay mucha ignorancia y desconocimiento de la enfermedad, por cierto, que todos los pediatras y ortopedistas deberían conocer FOP, que los médicos de hospitales regionales necesitan estar actualizados sobre temas como enfermedades raras en general. Los pacientes dicen, dennos prioridad y más información, ¿no? Como para poder empoderarnos y saber qué es lo que nos está pasando y buscar ayuda. Necesito tener un doctor que esté dispuesto a cuidarme y apoyarme todo el tiempo. Y necesitamos encontrar la forma de que tanto médicos como enfermeros nos crean, por lo que lo que les decimos es lo que realmente nos pasa. Bueno, esto simplemente agradecerles este tiempo. Sé que por ahí surgen preguntas y estaré dispuesta a contestarlas cuando sea el momento oportuno. Y esta es simplemente una foto en el 2017 que hicimos en Buenos Aires, un encuentro latinoamericano que fue realmente muy conmovedor y fue muy rico, con muy buenos invitados y con una gran presencia de muchos pacientes y familias de toda Latinoamérica. Muchas gracias.